Buen día, vamos a hablar de bioelectricidad. Fue en la década de 1780 cuando apareció este concepto, de la mano del médico italiano Luigi Galvani, que ayudó a descifrar la naturaleza de los impulsos nerviosos gracias a sus experimentos. En realidad todos los seres vivos dependen de procesos eléctricos internos para sobrevivir. Entre otras cosas, son los que permiten el funcionamiento del cerebro, los movimientos musculares. Es la rama de la ciencia que estudia todos estos procesos bioeléctricos. La electricidad es una fuerza fundamental de la naturaleza, análoga a la de la gravedad, cuya diferencia radica en que la fuerza de la gravedad entre dos objetos depende de su masa, mientras que la fuerza eléctrica depende de su carga. En términos físicos, la electricidad es una forma interconvertible de energía cuya conducción se concibe como un flujo de electrones viajando de átomo en átomo a favor de un gradiente desde zonas negativas, o sea, donde hay exceso de electrones, hacia zonas positivas, donde hay déficit de electrones. Los electrones son las partículas más pequeñas cargadas electronegativamente, por lo que un cuerpo que gana electrones adquiere carga negativa y viceversa. El flujo, o sea la corriente eléctrica, se mantendrá mientras exista diferencia de potencial, o sea, diferencia de nivel o tensión eléctrica. La corriente eléctrica, como tal, puede ser alterna o farádica, que es la que cambia de sentido periódicamente, como la domiciliaria, o si no puede ser continua o galvánica, que circula siempre en el mismo sentido, como la emanada de pilas y acumuladores, y es la que va a ser generada por la célula, merced a ese flujo de iones a través de la membrana, y es lo que va a producir el impulso electroquímico. La influencia eléctrica en esta distribución se va a dar por el equilibrio que ya vimos en clase anterior. O sea, sabemos hasta el momento que hay solutos permeables a una membrana y que eso se van a tratar de equilibrar. Y eso es lo que explica el equilibrio Gibbs-Donald, que se produce entre dos iones que pueden atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo. Es un proceso que no gasta energía, es un proceso pasivo y está regido por el principio de la electroneutralidad. Se mantiene este potencial de difusión a expensas del gradiente eléctrico generado por la existencia del ion no difusible. O sea, hay un potencial eléctrico cuyo voltaje se calcula por la ecuación de Nernst, que también ya la habíamos mencionado, y hay un gradiente osmótico generado por el gradiente químico. Este fenómeno de difusión va a depender del gradiente de concentración, del coeficiente de permeabilidad de las membranas a los solutos, del área de la membrana por donde van a difundir los solutos, por la ley de Fick, que la conocen por biofísica, pero los solutos deben ser eléctricamente neutros. ¿Qué va a ocurrir cuando los solutos son cargados eléctricamente? Y bueno, si son cargas opuestas, se van a atraer, o sea, positivo y negativo, y si son cargas similares, se van a repeler. Por ejemplo, si son positivo y positivo. Los átomos están cargados eléctricamente, llámese sodio, potasio positivamente, el calcio positivamente, el cloro negativamente, los aminoácidos. Las cargas ejercen esa fuerza extra sobre el movimiento de los solutos. Por ende, cuando un electrolito se disuelve en agua, sus moléculas se dividen en partes cargadas eléctricamente, denominadas iones, que tiene su carga eléctrica, electrón o protón, que es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, que también lo vieron en biofísica, y el número de cargas eléctricas de un ion es igual a su valencia. Los protones se dirigen al cátodo, o sea, al electrodo negativo, y los electrones o aniones al ánodo, el electrodo positivo. En una solución, el número total de cargas eléctricas negativas es igual al de las positivas. La solución es completamente neutra. Bien, dada esta polarización eléctrica, la membrana tiene distintas características. Por ejemplo, la polarización.
que pese a la electroneutralidad generada por la totalidad de los iones, tanto el líquido intracelular como el líquido extracelular, que se lo determina, ¿no es cierto?, a través del efecto Gibbs-Donald, un galvanómetro detectaría que entre los lados interno y externo de la membrana celular existe una pequeña diferencia de potencial de menos 91 milivoltios según la ecuación de NER. En realidad fluctúa desde niveles tan bajos como menos 9 milivoltios, que es para el caso del eritrocito humano, a tan altos como menos 100 milivoltios, como es el músculo tibial del ratón. Tal situación estaría causada por una minúscula cantidad de iones ubicados a lo largo de la membrana. Como ya mencionamos, ese potencial varía según el tipo de célula. Algunos ejemplos podrían ser fotorreceptores en la oscuridad, menos 40 milivoltios, músculo liso, menos 55 milivoltios, las células beta del páncreas, menos 65 milivoltios, las neuronas que van desde menos 40 hasta menos 75 milivoltios y que se asume que tiene alrededor de menos 70 milivoltios. El músculo esquelético, el músculo cardíaco, menos 90 milivoltios, o sea, están más polarizadas. Ahí ya cuando veamos músculo cardíaco, cuando hablamos de corazón, vamos a hablar que hay células especializadas que tienen mucho menos polarización, o sea, estamos hablando de valores de entre menos 55, menos 65 milivoltios. El potencial de membrana, el potencial de reposo. A ambos lados de la membrana celular hay cargas eléctricas. La carga interna es negativa, a lo mejor está dado, ¿no es cierto?, o es atribuible al tapiz de aniones proteinatos y cloruro, también los fosfatos y los sulfatos, y la cara externa es positiva. Eso está dado por ejemplo, por el potasio, los cationes potasio, que por ser lo más permeable pasan continuamente a favor del gradiente del líquido intracelular al líquido extracelular, pero por convención el potencial de reposo se expresa en milivoltios de electronegatividad interior, considerando cero la electropositividad exterior. Todo esto genera una diferencia de potencial eléctrico llamado potencial de membrana. Otra característica es el carácter dieléctrico. Aunque dichas cargas opuestas están separadas por una distancia solamente de 80 angstrom o 8 nanómetros, que es el espesor de la membrana, no se neutralizan entre sí debido a la aislación que ejerce la bicapa lipídica. O sea que la cara exterior va a ser positiva dada la alta concentración de cationes sodio. Los canales de sodio están muy pocos abiertos durante el reposo de la membrana, necesitan un estímulo, y los cationes potasio pueden sí salir sin inconveniente porque la membrana posee canales de fuga que siempre están abiertos. Entonces, cuando hay ese intercambio, si entra un catión, alguien tiene que salir de adentro, digamos, y es como se equilibra fugando potasio que no tiene inconveniente de atravesar la membrana. Alta resistencia, otra de las características. La corriente eléctrica no atraviesa la membrana celular por un solo punto, sino que lo hace a través de áreas mucho más ampliadas, más anchas, revelando la existencia de que hay una elevada resistencia eléctrica. Y eso es lo que conocemos como sumación espacial. Otra de las características es la alta capacitancia. Pequeñas corrientes eléctricas individualmente no pueden producir un cambio a nivel de la membrana, o sea, no pueden alterar la polarización, pueden ser retenidas y eventualmente despolarizar la membrana. Mantiene el potencial mayor cuando más delgada sea la membrana. Trabaja como un condensador y eso es lo que se conoce como sumación temporal. Para que ocurra la estimulación de nuestra membrana, debe
responder, digamos, numerosos, o puede responder a distintos estímulos como ser químicos, térmicos, mecánicos, eléctricos, que para alterar el potencial de reposo, ese estímulo debe poseer una determinada magnitud, o sea, una determinada fuerza, que es el estímulo umbral, que es el que posee la intensidad mínima requerida para despolarizar una membrana. Estímulos mayores o menores se denominarán supraumbral, subumbral, dependiendo de la capacidad que tengan. Entonces, ese potencial estado estacionario va a depender de estos estímulos que están haciendo o están incidiendo sobre la membrana de toda célula viva, y si no, estaríamos hablando de que está en estado de reposo, que es la diferencia de potencial, como habíamos dicho, entre el interior y el exterior de una célula viva. Estaríamos hablando de menos 70 milivoltios en la neurona o menos 90 milivoltios en el músculo esquelético. La facilitación. Aquellos estímulos subumbrales que son repetidos en baja frecuencia no van a despolarizar, o sea, no van a producir cambio en la membrana, sí van a disminuir su potencial de reposo. Ese potencial de reposo va a sufrir variaciones que perduran durante unos 15 milisegundos y desaparecen, y es lo que conocemos como facilitación de membrana. La ley del todo o nada. Una vez desencadenado un potencial de acción en cualquier punto de la membrana, la despolarización se transmite por toda la membrana de la célula. El potencial se inscribirá con la misma forma y amplitud independientemente de la intensidad del estímulo. El flujo iónico. Estímulos umbrales o mayores provocan cambios de la conductancia. La membrana pierde su condición de reposo activándose. El retorno homeostático estará a cargo de la bomba con gasto de energía. Son las bombas electrógenas, la más común, la que conocemos o vamos a hablar mayoritariamente, la bomba de sodio-potasio, que es la que va a equilibrar todo ese desequilibrio de cargas eléctricas que se va a producir por ese cambio abrupto, rápido, de muy pocos milisegundos que ocurre cuando llega un estímulo a la membrana celular.